Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos la palabra de Dios en estos 3 puntos. En este primer punto, Jesús nos enseña que la vida cristiana está cimentada en la caridad. ¿Cuál es el propósito de estas palabras? ¿Qué busca el Señor? Que caigamos en la cuenta que es lo que hacemos por el prójimo lo que cuenta y nada más. Fundamentalmente referido a estas obras de caridad desinteresadas y básicas, dirigidas a los que padecen, a los que están solos, a los que están necesitados y no encuentran consuelo, sin importar que sean o no nuestros familiares o amigos. Esta es una disposición que debemos tener en general hacia nuestro prójimo, por el solo hecho de serlo, porque todo lo que hacemos por estos, los más pequeños, los menos afortunados, lo estamos haciendo con el mismo Jesús. No hay otra forma de manifestarle nuestro amor que a través de nuestros hermanos.
empezando por los más necesitados, los más débiles y desvalidos. Esto es algo que debemos meternos en la cabeza. No se trata de ser bueno o malo, como hemos simplificado. No se trata de ayudar a los pobres, como con frecuencia repetimos de memoria en nuestra niñez y adolescencia, como un dogma aprendido en hogar o en el colegio. Es importante entender en este segundo punto que Dios no necesita de nosotros. Veamos que tampoco se trata de algo que el Señor necesita de nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Así que desterremos también esta idea que suele darnos vueltas por la cabeza por una fe mal promovida y enseñada. No lo hacemos por el Señor, porque Él no necesita nada de nosotros. No hay nada que lo haga querernos más o querernos menos. No se trata de hacer méritos para ganar su amor, porque Él nos ama desde antes que existiéramos. Se trata de ser misericordioso con el prójimo. Se trata de amar a nuestros hermanos, a quienes vemos. ¿Con el propósito de ganar la vida eterna? Posiblemente, pero no con el propósito de agradar a Dios y por lo tanto merecer el cielo, porque éste no lo alcanzamos gracias a ningún mérito, sino por voluntad de Dios, que nos creó para eso. Está en nuestra impronta alcanzarlo, o si se quiere, con palabras que tal vez podríamos entender mejor ahora. Está en nuestro ADN. Es algo que debíamos hacer y alcanzar. Sin embargo, podemos no hacerlo. ¿Cómo o por qué razón? Porque no elegimos hacer lo que debemos. Somos libres para amar a nuestros hermanos o cerrarnos en nosotros mismos y dedicarnos única y exclusivamente a nuestro bienestar y comodidad, acumulando egoístamente todo para satisfacernos, con la pretensión de salvarnos, lo que no conseguiremos mientras no seamos capaces de entender que es dando que se alcanza la vida eterna. Todo lo que debemos hacer es amar y ser misericordiosos con nuestros hermanos. Solo ello nos llevará a la realización plena, a la felicidad y a la vida eterna. Reflexionemos en este tercer y último punto que debemos enmendarnos y comenzar a hacer el bien. Dar sin esperar nada a cambio. Amar sin condiciones, no tanto por temor a un juicio, que sin duda lo habrá, pero que tal como lo vemos aquí, se trata más que nada de la selección y separación de unos y otros, de conformidad con lo que hicimos en nuestras vidas. Lo que quiere decir que es a lo largo de nuestras vidas que vamos diferenciándonos, que son nuestros actos que obedecen a nuestras decisiones lo que nos van separando. En buena cuenta, y como lo dirá el Señor en otro pasaje, el juicio lo hacemos nosotros con nuestra decisión y perseverancia. Lo podemos hacer ahora mismo, enmendándonos y empezando a hacer lo que debemos de aquí en adelante. De eso se trata. Sabemos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos actuar. Empecemos en este momento y perseveremos por el resto de nuestras vidas. Jesucristo, su palabra, lo que acabamos de leer, es la luz que ilumina el camino. Sigámoslo, es decir, oigamos lo que nos manda y hagámoslo. ¿Por qué decimos que nos manda? Porque Él habla con autoridad, y lo que nos dice es lo más sensato. Siendo Dios, sabe lo que dice y a nosotros nos conviene creerle y hacer lo que nos dice, tomándolo como una orden,
porque es lo más sensato. Podemos darle todas las vueltas que queramos a lo que nos dicen. Al final, concluiremos en que tenía razón. ¿Por qué no ahorramos ese tiempo reconociendo que es Dios y como tal es infalible? Por lo tanto, lo que nos dice es lo que debemos hacer, tomándolo de buen agrado, como una orden que nos simplifica la vida, al acatarla simplemente. Eso es lo que nos pide. Fe en lo que nos revela, fe en lo que nos dice, fe en lo que nos manda. A eso se reduce en buena cuenta la oración del Padre Nuestro cuando decimos: hágase tu voluntad, confianza plena en que lo que Él ha determinado es lo correcto, lo mejor, lo que nos conviene. Hoy, la Iglesia celebra el Día de los Difuntos. Meditemos este sencillo punto. La muerte no es lo peor. Quien no tiene fe puede fácilmente pensar que la muerte es el mayor mal, porque con ella se vuelve a la nada, al mundo del no ser. El buen cristiano mira la muerte con otros ojos, porque la muerte no es el aniquilamiento del ser, sino la puerta para un nuevo modo de ser y de vivir para siempre. Los cementerios cristianos no son solo lugares del recuerdo, son sobre todo lugares de esperanza, lugares desde los que sube hasta Dios el anhelo de eternidad de los hombres. Por eso, la muerte no es el peor de los males, ni mucho menos el mal absoluto. El mayor mal del hombre es el pecado, es el mal uso de la libertad, es la voluntad de rechazar a Dios ahora, en el tiempo, y luego para siempre en el más allá. Los mártires son esos hombres que con su vida y su muerte nos están diciendo que vale la pena morir para no pecar, para no ofender a Dios y a nuestra vocación cristiana. Es momento de interpelarnos con las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en la palabra del juicio final? Párate y piensa. Si el juicio final fuera hoy, ¿tú estarías del lado de las ovejas o de los cabritos? Oremos, mis queridos hermanos. Padre Santo, danos la gracia de perseverar en la misericordia, asumiendo como nuestra obligación cotidiana trabajar por nuestros hermanos, especialmente por aquellos que más nos necesitan y esperan de nosotros sin condición alguna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¡Ánimo! Dios te bendiga infinitamente. Mucho te ha acompañado en esta reflexión tu hermano Alberto del canal de YouTube Católicos en Acción. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.